Sección 2, Módulo 1, GBP Pilar 1. En esta sección nos centraremos en los 4 pilares centrales de los bonos verdes. Los GBP recomiendan un proceso claro y divulgación para los emisores que los inversionistas, bancos, suscriptores, agentes de colocación y otros pueden utilizar para entender las características de cualquier bono verde dado. Los GBP enfatizan la transparencia, precisión e integridad requeridos de la información que será divulgada y reportada por los emisores a las partes interesadas. En esta sección revisaremos los 4 pilares centrales de los principios de bonos verdes. Estos son: Pilar 1, uso de fondos. Pilar 2, proceso para evaluación y selección de proyectos. Pilar 3, gestión de fondos. Pilar 4, reportes. Adicionalmente, los GBP recomiendan una revisión externa. En este y en los próximos módulos entraremos en más detalle y explicaremos qué significan las guías y recomendaciones para un emisor. En el pilar 1, los GBP comienzan por hacer definiciones importantes de qué se puede incluir en el uso de fondos en términos generales. Los GBP confirman que los fondos del bono se pueden utilizar para la financiación o refinanciación de proyectos y activos verdes, al tiempo que piden, en el caso de refinanciación, que los emisores especifiquen la porción estimada de refinanciación, cuáles inversiones, portafolios de proyectos se pueden refinanciar, el periodo de revisión retrospectiva esperado en los proyectos, es decir, el periodo máximo de tiempo que revisarán retrospectivamente los emisores para proyectos terminados, por ejemplo, no más de 5 años. Los GBP requieren que el uso de fondos se describa en forma apropiada en la documentación legal de la transacción. Estos también confirman que los proyectos verdes pueden incluir gastos relacionados y soportados tales como investigación y desarrollo. Si bien los GBP no ofrecen un sistema de clasificación granular para proyectos verdes, estos sí incluyen orientación específica para la elegibilidad de proyectos verdes. Primeramente, los proyectos verdes deben contribuir con al menos uno de 5 objetivos medioambientales. 1. Mitigación del cambio climático. 2. Adaptación al cambio climático. 3. Conservación de recursos naturales. 4. Conservación de biodiversidad. 5. Prevención y control de contaminación. Los proyectos admisibles deberían entonces caer normalmente en una de las siguientes 10 categorías. 1. Energía renovable. 2. Eficiencia energética. 3. Prevención y control de contaminación. 4. Gestión ambientalmente sostenible de recursos vivientes y uso del suelo. 5. Conservación de biodiversidad terrestre y acuática. 6. Transporte limpio. 7. Gestión sostenible de agua y aguas residuales. 8. Adaptación al cambio climático. 9. Productos, tecnologías de producción y procesos ecoeficientes y o adaptados a la economía circular. 10. Edificios verdes. Los GBP reconocen, sin embargo, que esta lista puede no ser exhaustiva y que puede haber otros tipos de proyectos, por ejemplo, como resultado de la innovación que pueden contribuir a los 5 objetivos medioambientales mencionados antes. Los GBP son descriptivos en lugar de prescriptivos. Las categorías de proyectos que acabamos de ver se mantienen, por tanto, a un alto nivel y pueden ser aplicadas fácilmente por emisores globales. Un buen ejemplo de esto es la categoría de proyecto de edificios verdes, donde la elegibilidad se puede definir con referencia a estándares o certificaciones regionales, nacionales o internacionales reconocidas. De manera similar, los GBP no toman una posición sobre cuáles tecnologías, estándares, afirmaciones y declaraciones son óptimos para beneficios ambientalmente sostenibles o cuál debiera ser el periodo de revisión retrospectiva. Las definiciones de verde y proyectos verdes pueden variar dependiendo del sector y la geografía.
Hay varias iniciativas internacionales y nacionales actualmente para producir taxonomías, así como también proveer mapeo entre estas para asegurar la compatibilidad. Esto puede dar orientación adicional a emisores de bonos verdes respecto de lo que puede ser considerado verde y admisible por los inversionistas. También hay muchas instituciones que ofrecen análisis independiente, asesoría y orientación sobre la calidad de diferentes soluciones verdes y práctica medioambiental. Las guías complementarias más notables para proyectos verdes admisibles son sistemas de clasificación nacionales y regionales y listas tales como la taxonomía de la Unión Europea, el catálogo de bonos verdes de China y la guía del Ministerio de Ambiente de Japón, el estándar ofrecido por la Climate Bond Initiative que se basa en su propia taxonomía, varios estándares, ejemplo, las guías de bonos verdes de GRESB para proyectos de finca raíz. Las Naciones Unidas, a través de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, también establece objetivos sociales y medioambientales importantes a los que se pueden mapear los objetivos medioambientales de GBP. Esto se tratará en una sección posterior. La taxonomía de la Unión Europea da orientación granular sobre actividades económicas verdes y sostenibles, las cuales, con interpretación apropiada a nivel de proyecto, pueden ser referenciadas por emisores de bonos verdes. La Unión Europea también está desarrollando un estándar futuro de bonos verdes que requerirá alineación con la taxonomía. La taxonomía establece 6 objetivos medioambientales que son comparables con aquellos del GBP. Los objetivos de la taxonomía son 1. Mitigación del cambio climático. 2. Adaptación al cambio climático. 3. Uso sostenible y protección del agua y recursos marinos. 4. Transición a una economía circular. 5. Prevención y control de contaminación. 6. Protección y restauración de biodiversidad y ecosistemas. La taxonomía también incluye 4 requisitos con los que deben cumplir las actividades económicas para calificar que son 1. Estas hacen una contribución significativa al menos a uno de los 6 objetivos medioambientales. 2. Ningún daño significativo es causado a ninguno de los otros 5 objetivos medioambientales. 3. Estos cumplen con salvaguardas mínimas que traen un aspecto social a la taxonomía a la que se refieren, por ejemplo, las guías de los OCDE y normas laborales internacionales. 4. Estas cumplen con umbrales de desempeño que se establecen en forma de criterios robustos y basados en la ciencia de examen técnico. La taxonomía reconoce además 3 tipos diferentes de actividades económicas medioambientalmente sostenibles definidas como actividades sostenibles, actividades de transición y actividades habilitantes. El GBS de la Unión Europea es un estándar voluntario propuesto que está bajo la consideración de la Comisión de la Unión Europea. Este se basa en las mejores prácticas del mercado y está diseñado para ser compatible con estándares ya existentes como los principios de bonos verdes y los estándares de bonos climáticos, así como para ser globalmente relevante y accesible a emisores localizados en la Unión Europea, como también para los emisores localizados por fuera de la Unión Europea. El término bono verde de la Unión Europea solo puede ser utilizado por un emisor si se cumplen los siguientes requisitos. 1. El marco de bonos verdes del emisor debe confirmar la alineación del bono verde con el GBS de la Unión Europea. 2. Los fondos o un monto igual a dichos fondos se debe usar exclusivamente para financiar o refinanciar en parte o totalmente proyectos verdes nuevos y o existentes. Y la alineación del bono con el GBS de la Unión Europea debe haber sido verificado por un verificador aprobado. Es importante recordar que el estándar del bono verde de la Unión Europea está vinculado a la taxonomía de la Unión Europea, es decir, los proyectos verdes admisibles tienen que cumplir con condiciones y objetivos previamente discutidos, no hacer daño significativo, salvaguardas mínimas y criterios de selección técnica. Bajo el GBS de la Unión Europea se requerirían 2 tipos de reportes. Reportes de asignación y reportes de impacto y verificación son requeridos para el reporte final de asignación.
La Climate Bond Initiative ofrece una taxonomía bien establecida para proyectos verdes, incorporando definiciones desarrolladas por científicos y expertos de la industria. En esta medida, ofrece un complemento a los GBP por medio de criterios técnicos detallados para proyectos y activos elegibles, eliminando los juicios subjetivos que requieren a los GBP. Estos criterios son específicos a sectores y caen dentro de 8 categorías amplias. 1. Energía. 2. Transporte. 3. Agua. 4. Construcción. 5. Uso de tierra y recursos marinos. 6. Industria. 7. Residuos. 8. TIC. El CBI también ofrece sobre esta base un estándar para el cual el emisor puede buscar certificación formal por parte de terceros aprobados. Para ilustrar la manera en la que los proyectos verdes, definiciones y clasificaciones son realmente referenciados en el mercado, es importante tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de emisores. Como se mencionó anteriormente, el mercado de bonos verdes fue creado por el BEI y el Banco Mundial, los bancos de desarrollo multilaterales BMD, líderes en el mundo. Más ampliamente, los emisores del sector oficial, conocidos como soberanos supranacionales, incluidos BMD, y agencias colectivamente SSAS. Las supranacionales y agencias se enfocan ambas en financiación y refinanciación de proyectos verdes y activos en áreas tales como energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua, etc. Los soberanos han ingresado al mercado más recientemente y han desarrollado un enfoque adaptado al gasto del presupuesto del gobierno. El BEI y la IFC, el brazo del sector privado del grupo BM, focalizan sus proyectos en eficiencia energética y energía renovable, ambas categorías del GBP, con un foco declarado en acción climática, uno de los 5 objetivos del GBP. KfW, el Banco de Desarrollo Nacional de Alemania, y Fannie Mae, la agencia americana que apoya a la Agencia Nacional Hipotecaria, ilustran cómo los bonos verdes pueden apuntar a la eficiencia energética en la construcción de edificios verdes y renovaciones de viviendas. Como se mencionó antes, los soberanos se convirtieron recientemente en emisores importantes en el mercado de bonos verdes. Esto ha requerido una interpretación específica y adaptada del GBP, ya que los soberanos están buscando financiar gastos de presupuesto que van más allá de simples proyectos verdes y activos y se pueden relacionar con objetivos de política climática. En estos casos, el uso de fondos puede, por ejemplo, apuntar a programas nacionales de investigación y desarrollo y gastos tributarios. Como era de esperar, el uso de los ingresos para las instituciones financieras, emisores clave en el mercado de bonos verdes, está relacionado con mucha frecuencia con el refinanciamiento y la financiación de carteras de préstamos verdes en áreas como las energías renovables, la eficiencia energética y las hipotecas verdes. Según las finanzas medioambientales, las instituciones financieras más grandes en 2018 y 2019 respectivamente fueron ICBC e Industrial Bank Corporation. Otros ejemplos de emisores frecuentes de bonos verdes, por nombrar algunos, son Bank of America, Crédit Agricole, Bank of China, Natixis, BBVA y BNP Paribas. Las empresas también se han convertido en importantes emisores del mercado de bonos verdes. El uso de los ingresos en el sector de la energía y más ampliamente para las empresas de tecnología generalmente están relacionados con proyectos de financiamiento o refinanciamiento para energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Según las finanzas medioambientales, los mayores emisores de bonos verdes corporativos en 2019 y 2018 fueron Engie e Iberdrola. Otros ejemplos de emisores de bonos verdes frecuentes en el espacio corporativo son Ørsted, E.ON y Apple.